Quiero agradecerles en el nombre de Jesús por su presencia aquí en este chat y darle gracias por su amor, por su misericordia. Y le pido que Dios los bendiga ricamente con toda bendición espiritual. Vamos a orar antes de todo para comenzar nuestra reunión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de usted esta mañana, Señor, para darle gracias. Gracias porque estamos bien, nos levantamos, pudimos utilizar nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, oídos, y pudimos incorporarnos, Señor. Gracias por el agua, por el aire, Señor, y gracias porque estamos de pie. Gracias por nuestra familia, la que tenemos cerca y la que está lejos. Solamente confiamos en su misericordia. Como dice el salmista, como están nuestros ojos en el Señor, así también están nuestros ojos esperando en su misericordia. Le pedimos en el nombre de Jesús que tome control de esta situación que está aquejando al mundo entero y que sus hijos, nosotros, seamos guardados y protegidos. Ayúdenos, Dios. Quiero orar por aquellos que están enfermos, que están ahí en sus hogares, unos conectados, otros que no pueden. Pero de igual manera le pedimos misericordia. Por favor, Señor, visítelos, que de acuerdo a su perfecta voluntad sean sanados, pero siempre de acuerdo a su perfecta voluntad. Por los niños, por los jóvenes, los adultos, los ancianos. Padre, no podemos llegar hasta allá físicamente, pero su palabra viaja velozmente, dice la Escritura. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús, humillados delante de usted, clamando solamente con nuestro corazón que tenga misericordia de este planeta Tierra. Gracias, Dios. Gracias. Se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, continuando con la exposición de este gran libro de Abdías, que solo consta de 21 versículos, quiero recordarle el tópico de la predicación que compartí el domingo pasado, 29 de marzo. Lo hago porque esto nos va a ayudar a poder entrar un poco en el contexto. Y quisiera recordarle la proposición que le hice ese domingo, basados en el versículo 2 al versículo 9 del libro de Abdías. Le propuse 3 verdades que Dios declara sobre la vida del creyente que en su altivez no glorifica a Cristo. Estas verdades están asentadas allí en el versículo 2 del versículo 9. La primera verdad está asentada en su condición real delante de Dios. La siguiente verdad está relacionada con su actitud real para con Dios. Y la tercera verdad está relacionada con su recompensa merecida de parte de Dios. A partir del versículo 4 al 10. Esta mañana quiero que nos enfoquemos en los versos del 10 al 14, en donde analizaremos la causa y el efecto de un hecho en que el egoísmo y la falta de perdón fueron entronizados en el corazón de un hombre, quien en su naturaleza pecaminosa se propuso desafiar a su creador. Pero este creador, es decir, Dios, que todo lo sabe, en su soberanía y autoridad eterna, le retribuirá a él y a todo aquel que sus acciones lo merezcan tremendo dolor. Lo que está a punto de escuchar y ver en las Escrituras simplemente es el cumplimiento de la promesa malévola de este hombre llamado Esaú. Aquí lo vamos a conocer como Edom, que es el mismo, quien dolido por los engaños de su hermano Jacob y por su falta de conocimiento y dominio propio,
Permitió que su ira lo controlara y guiado por ella prometió matarlo. Si quiere puede abrir por favor su Biblia en Génesis capítulo 27 para que usted pueda ver la promesa que hizo Esaú. Génesis 27, versículo 41. Dice la escritura, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Obviamente esto lo hace y lo dice sin ponerse a pensar que sus palabras en un futuro se convertirían como en un boomerang, que al pasar los años regresarían y se de su misma generación. Esa es su historia. Con una actitud espectacular de anticipación, alevosía y ventaja, alimentada por una creciente y brutal violencia, su empeño en hacer daño a su hermano Israel, Edom, es decir, Esaú, es condenado con gran vehemencia o ímpetu emocional de parte de Dios, quien en su soberanía iba a permitir que fuera eliminado. Es oportuno, hermanos, mencionar que el tema central de este libro profético está basado en el juicio de Dios. Abdías es un libro que habla del juicio de Dios. Nuestro maestro de hebreo, el doctor Cornelio Rivera, escribe este fascinante libro. Se llama Advertencia, Juicio y Restauración. Es un comentario exegético y homilético donde enfoca a los profetas Sofonías, Habacuc y Abdías. Ha sido una gran herramienta, me ha ayudado mucho en esta exposición. Entonces el Señor Dios será quien vengará todo el ultraje hecho a quien sería el patriarca de las 12 tribus de Israel. Es Dios quien pronuncia estas palabras que vendrán a ser una sentencia condenatoria. Quisiera, por favor, hermanos, que fuéramos al libro de Abdías, por favor. Y vea conmigo el versículo 10, en su parte, en su inciso B. Vamos a dividir este versículo así. Dice el versículo 10, lo vamos a leer en su totalidad. Por la injuria a tu hermano Jacob, dice aquí, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Así que basado, hermanos, en esta narrativa histórica, esta mañana quiero proponerle dos razones por las cuales Dios puede permitir que vengan sobre el cristiano la vergüenza y la destrucción. Voy a repetirle esto. Dos razones por las cuales Dios puede permitir que vengan sobre el cristiano la vergüenza y la destrucción. La primera razón, y esto lo vamos a ver, y quisiera que por favor me acompañara a leer Abdías, si ya lo encontró, Abdías versículo 10 al 14. Dice la escritura, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Sin más preámbulo, entonces vamos a entrar a esta primera razón. Y la primera razón por la cual Dios puede permitir que vengan sobre el cristiano la vergüenza y la destrucción
es por el desprecio manifiesto a los dones de Dios y a sus hermanos. Eso lo leímos en el versículo 10, 11. Vamos a volverlo a leer, por favor. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Hermanos, hay un hecho relevante en las páginas de la Biblia que es casi de todos conocido y que marcan toda esta trama que envuelve la vida de estos dos hermanos, Esaú, a quien estamos llamando Edom, y Jacob, quien es Israel. Ambos tenían grandes promesas de parte de Dios, según lo miramos en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. ¿Se acuerda usted cuando Dios le habla a Abraham? Y de ahí viene la promesa para estos hermanos. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 16, versículo del 10 al 12. Y Génesis capítulo 21, 13. Ahí encontramos estas promesas. Y en ambos, ¿verdad? Y en ambos había pecado en estos dos hermanos. Uno era ambicioso y falto de empatía. El otro autosuficiente y solitario. La autosuficiencia y la soledad del segundo, es decir, Esaú, le llevó a cometer dos pecados que no serían extraños si usted y yo los cometiéramos. Por ejemplo, y digo pecados porque algunos comentaristas dicen errores. La verdad que el cristiano no comete errores, comete pecados. Cuando ofendemos a la santidad, cometemos pecados. Uno de estos pecados fue el desprecio manifiesto a los dones de Dios. Por las Escrituras sabemos que Dios tenía, como dije anteriormente, para ambos hermanos ricas y abundantes promesas y bendiciones. Pero Esaú, quien se caracterizó por ser un hombre autosuficiente, solitario, un hombre de campo, no estimó el don o la posición que en relación a su hermano Jacob Dios le había dado como ser la primogenitura. En el capítulo 25, versículo 29 al 34 de Génesis, encontramos nosotros esa promesa y esa bendición. El texto dice en su parte final, y así menospreció Esaú la primogenitura, dice Génesis capítulo 25, 34 D. Hermanos, un pecado lleva a otro pecado y a otro, etcétera, etcétera. Digo esto porque después vemos a Esaú uniéndose con mujeres de las cuales no le era permitido, pero que en desacato a la tradición y autoridad, escoge mujeres paganas que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Si usted está notando, también eso se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 34 al 35. Es importante que pueda leer estos versículos en su casa por el tiempo. Hermanos, ¿acaso no es cierto que en algunas ocasiones nosotros actuamos iguales o quizá peor que Esaú? ¿Acaso no es cierto que muchas veces, hermanos, hacemos caso omiso a aquellas directrices que la palabra de Dios nos demanda? Pareciera mentira, pero en muchas ocasiones hablamos igual que Esaú. Entonces Esaú dijo, he aquí que yo me voy a morir. ¿De qué pues me servirá la primogenitura? Dice Génesis 25, 32. ¿No actuamos nosotros también así? Por favor, contésteme. ¿Tiene usted algún talento? No vaya a pecar de ser tan humilde y decirme que Dios no le ha dado por lo menos uno. Todos venimos equipados con uno o más talentos, destrezas, capacidades, dones. Así que por lo menos uno tiene. Obviamente, esto es bien importante, que si usted tiene ese talento y esa capacidad, podría ser que usted no lo esté poniendo al servicio del Señor por algunas razones. Primero, porque quizá no se ha dado cuenta qué don o capacidad tiene usted.
O si lo conoce, la pregunta es entonces, ¿por qué usted lo ha enterrado? ¿Por qué no lo pone al servicio del Señor y de los hermanos? Yo sé por qué. Como le repetí anteriormente, quizá posiblemente porque usted no sabe cuál es el don o regalo. O quizá porque su tiempo no se lo permite. O quizá porque usted quiere hacerlo a su manera, sin seguir directrices. O simplemente quiere parafrasear esa expresión de Esaú. ¿De qué me sirven o de qué me sirve ese don o esos dones si no me dejan usarlos como yo quiero? Lo triste de todo esto, hermanos, es que tarde o temprano, o más temprano que tarde, vendrán a nuestra mente y corazón esos momentos de reflexión en los cuales la voz de Dios se deja escuchar al recordar las Sagradas Escrituras para exhortarnos, algunas veces provocándonos dolor y lágrimas de arrepentimiento, pero otras veces, aunque se presenten esos momentos de reflexión, nuestro corazón se endurecerá, se volverá como piedra cada día más y el rencor y la indiferencia se entronizarán en nuestro corazón. Cuando Esaú se dio plena cuenta de todo lo que había hecho y menospreciado, no solamente lloró, hermanos, sino que también se propuso consumar en contra de su hermano todo aquel veneno que se destilaba dentro de su perverso corazón. Eso lo dice Génesis 27, versículos 38 y 41. Evadiendo así su responsabilidad y volcándola hacia su hermano, haciéndole culpable de algo que él en su propia voluntad decidió. ¿Se ha fijado que así somos algunas veces en la iglesia? No es que el hermano, es que la hermana, y empezamos a culpar a otros cuando nosotros somos los únicos responsables. Qué fáciles somos para culpar a otros o a las circunstancias. Esaú se olvidó que de sus propios labios, de su propia voluntad, vendió su primogenitura, menospreciándola. Y después lo vemos llorando y arrepentido, procurando recuperar la bendición que como producto de ser el primogénito le correspondía. Si habrán porciones de la escritura que conmueven mi corazón, es esa de cuando él llora y grita arrepentido. Así llorarán esos siervos, hombres y mujeres, que son malos y negligentes, que prefirieron enterrar sus dones y talentos antes que someterse a la perfecta voluntad de Dios. Después no hacen más que estar criticando a aquellos que sí quieren servir con sus dones y están dispuestos a rendirse a los preceptos divinos siguiendo directrices. Mateo capítulo 25, 26, si quiere buscarlo, tiene una palabra de exhortación muy, muy buena. Dice versículo 25, 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparciste? Luego le dice que le quiten ese talento y que se la den al otro. Hermanos, así va a ser el Señor. Esto lleva a muchos cristianos negligentes a convertirse en tropiezo peligroso para la vida de iglesia. Ya que si por casualidad hacen algo, no es para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Y si no se les reconoce su colaboración, entonces se ponen en huelga espiritual. Mire qué bonito. Y deciden no involucrarse en la obra de Dios, creyendo que están haciéndole daño a los líderes o demás miembros de la congregación. Cuando en realidad, hermanos, el daño se lo están haciendo ellos mismos. Esta actitud mezquina solamente le puede llevar a este segundo pecado, el cual consiste en el desprecio en contra de su hermano. Aparece el primer pecado que comete Esaú, ¿verdad? Es el desprecio manifiesto a los dones de Dios. Pero este otro pecado también es bastante fuerte. El desprecio en contra de su hermano. Vea lo que dice, por favor, el versículo 10 de Abdías. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Dice esta versión,
de la Biblia al día, dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. O sea, la inesperada inclusión de la palabra violencia y el término hermano resalta la impresionante traición de Edom contra Israel, aquí llamado Jacob. En ningún acto de venganza, no quiso dar paso a su hermano, aún sabiendo que al no hacerlo se convertiría en partícipe del oprobio que su hermano menor sufriría. En ese trayecto, hermanos, que ellos vienen de Egipto, hermanos, y tenían que pasar. Su hermano no le da pasada. Mire lo que dice Números 20:14. Dice la palabra del Señor. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Deuteronomio 23:7. Dice, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Esa es palabra de Dios. Y Amós, capítulo 1, que lo tenemos ahí a la par de, por favor, 1:11, lo tenemos ahí atrás de Abdías, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente, oiga bien esto, y perpetuamente ha guardado rencor. La primera etapa de este pecado de menosprecio, de desprecio, hermano, fue la de observar pasivamente el saqueo que hacían a Jacob los enemigos. Aunque Edom podía decir o justificarse diciendo, nosotros no hicimos esto, sino que fueron los enemigos, es decir, los extraños fueron, los extranjeros. Pero lamentablemente, hermano, no fue así. Es decir, ellos estuvieron involucrados, sino que más bien él se comportó como uno de ellos, colaboró con ellos, matando a aquellos que querían huir de la muerte. Este verso 11 es muy elocuente al mostrarnos esa actitud egoísta e hipócrita que manifiesta Edom en contra de su hermano Jacob. Así viven, hermanos, muchos cristianos hoy día, practicando un cristianismo híbrido, que lo único que reflejan es el deseo de un compañerismo con el mundo. Esta versión dice, te mantuviste al margen. Tú, Edom, fuiste como uno de ellos. Esa misma actitud reflejamos nosotros cuando movidos por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, rechazamos o despreciamos lo que Dios nos ha dado. Rechazamos al hermano que consideramos insignificante, pobre y humilde, porque quizá no habla, no actúa ni se viste como nosotros. Sin embargo, nos parcializamos con aquel hermano o hermana que creemos más inteligente o de más caché, o quizá porque tiene más dinero, sin importar si ama a Cristo y si ama su palabra. Solamente porque con ellos podemos sacar a relucir nuestras vanidades, las que el apóstol Pablo catalogó como basura, según Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8. Pero despreciamos al otro hermano, a ese hermano que es tan pobre y es tan ignorante, que lo único que tiene en es un profundo amor por Cristo y su palabra, pero que además odia a este mundo injusto y perverso con todas las cosas que hay en él. Qué contraste, hermanos. Edom no necesitó mucho rechazo o mucho esfuerzo, para solidarizarse o congraciarse con los enemigos de su hermano. Por eso el Señor condena su actitud desnaturalizada e indiferencia, insensatez y frialdad con que Edom actúa
contra su hermano. Esto es inimaginable. Esto es increíble. Cuando le recuerda que va a ser avergonzado y aniquilado por su comportamiento. Mire el versículo 11a, dice, el día que estando tú delante, es decir, el día cuando te pusiste firme del lado contrario. Por favor, hermanos, pongan mucha atención a lo que lee y escucha. El descenso a la indiferencia, el descenso a la insensatez, el descenso, la frialdad con que Edom actúa es inimaginable. Dios cortará por eso y para siempre la memoria de Edom por 3 razones de peso. Número 1. Mira el versículo 11. Llevaban extraños cautivos su ejército. Número 2. No se inmutó en el día en que los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén para determinar quién se quedaba con ella. Y tercero, Edom no ocultó su hipocresía en el día en que él también se comportó como uno de ellos. Edom, hermanos, en vez de ayudar a Israel y a Judá cuando lo necesitaban, permitió que fueran destruidos. E incluso ellos mismos saquearon lo que quedaba. Edom se constituyó en su enemigo y por eso iba a ser destruido. Tremendo, hermano. Amados hermanos, cualquiera que no ayude al pueblo de Dios es enemigo de Dios. Si usted no ha ayudado a alguien en tiempos de necesidad, usted ha pecado. Tenga presente que el pecado no incluye solo lo que hacemos, sino también aquello que nos negamos a hacer. Así que no desprecie ni niegue la ayuda a aquellos que la necesitan, sin importar quién o quiénes sean. Ayudemos, hermanos, si podemos. ¿Qué cree usted que pasará con aquel hermano o hermana que de manera igual o parecida actúe así como con su hermano o hermana como lo hizo Edom? Algunos creen que Dios es indiferente a lo que está pasando con sus hijos. Cree que Él está sentado sobre el círculo de la tierra viendo y dejando pasar todas las injusticias que el Señor o que el hombre, el ser humano, realiza. Si ese es su pensamiento, mi amado hermana y hermano, amigo, lo siento por usted. Un día tendrá que vérselas con Dios. Pero continuemos con la exhortación aquí descrita, razón por la cual le invito a que sigamos con los próximos 3 versos. No quiero que me corte. Recuerde que estoy presentándole 2 razones por las cuales Dios puede permitir que vengan sobre el cristiano la vergüenza y la destrucción. Dijimos que la primera razón será por el desprecio manifiesto a los dones de Dios y el desprecio manifiesto a su hermano. Entraremos en la segunda razón por la cual Dios hará que venga sobre el cristiano vergüenza y destrucción, la cual será por su insensibilidad a la necesidad de su hermano. Permítame tomar un poquito de agua. Vea el versículo 12-14, por favor. Dice el versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de tu quebrantamiento, de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia.
Hermanos, la oposición de Edom a Israel se volvió más dolorosa y crecientemente directa. Edom era de observación pasiva. Edom avanzó a refocilarse o recrearse, mejor dicho, por los problemas de Judá, entrando hasta la misma puerta. Es increíble. Lamentaciones capítulo 12, 13, hermanos. Leámoslo, por favor. Después de Jeremías, hermanos. Después de Jeremías. 4, 12, 13, dice la Escritura: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Ellos entraron, hermanos, allá a la puerta para ver más de cerca y luego hasta participando en el saqueo de las posesiones abandonadas por los invasores. No dudo, hermanos, que hayan hermanos y hermanas que estén interesados en saber cómo le está yendo a determinado hermano o hermana. No lo dudo, pero creo que no siempre es para bien. No siempre es para vendar y curar la herida provocada por el abandono, por la tristeza y el dolor. No, hermanos. Algunas veces nuestro interés radica en solamente conocer o saber, pero no hacemos nada para ayudar a nuestro hermano. Somos como Edom, hermanos. Nos cruzamos de brazos a observar cómo resuelve el hermano o la hermana sus problemas. Somos miserables y faltos de amor. Podemos ver al hermano que se está ahogando en el mar o el lodo del mundo y en vez de lanzarle un salvavidas, le lanzamos una piedra para que se hunda más. Edom estaba haciendo lo mismo. Finalmente se rebajaron al punto de atacar a los refugiados de Judá. Eso lo miramos en segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Recuerde bien, hermano, cuando usted se refiere a los libros del Antiguo Testamento, hago este paréntesis aquí, cuando se refiere a los libros del Antiguo Testamento, son libros, no cartas. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo del 4 al 5. No lo busco, si quiere buscarlo. Pero ¿qué sucedió? Estos se rebajaron a tal grado que atacaron a los refugiados de Judá, entregando a los ya oprimidos sobrevivientes a sus opresores. Por eso Dios le dice que por haber destrozado a los indefensos, ellos sufrirán la misma suerte. Y eso lo encontramos en Abdías, versículo del 9 al 10, que ya lo hemos leído. Y además dice que serían dejados sin sobrevivientes. Dice el versículo 18, dice: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán. Y ni aún resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho. Este es el próximo tema que vamos a predicar en su oportunidad. Tremendo castigo, hermanos. Tremendo castigo y angustia sufrirá Edom por no haber considerado a su hermano Jacob. Dios le reprende por todas aquellas cosas que hizo, de las cuales 8 de ellas están enumeradas en esta porción bíblica. Vamos a ver cada una de ellas, hermanos, esta reprensión que Dios le hace a Edom. Por favor, vea el versículo 12a. Dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. La idea es aquí, hermanos, mire esta versión. Dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. O no te burles de tu hermano en el día de su desgracia. La idea es: no debiste mirar con deleite y satisfacción. Porque en los versos 12, 13 y 14 aparecen estas dos palabras: no debiste, y otros equivalentes.
En 8 ocasiones, hermanos, están marcadas los crímenes específicos cometidos por los edomitas. ¿Y cuándo lo hizo? En el día de tu hermano. Significa un día de muerte, un día de cautiverio, de asolamiento y destrucción. Un pariente se veía obligado por sus lazos de sangre a ayudar a otro cuando éste se hallaba en peligro. Edom rehusó ayudar a Jacob, a Israel en su aprieto. Si habrá pueblo unido sobre la faz de la tierra, hermanos, es el pueblo de Israel. Tocar a un soldado o a una persona de ahí, hermanos, es tocar a un hormiguero. Edom se desatendió totalmente de eso. Recuerde que en la exposición pasada le manifesté que los cristianos no damos lo malo, ni mucho menos de lo que nos sobra. Los cristianos damos lo mejor y aún de lo que nos hace falta. ¿Está usted haciéndolo, hermano o hermana? Por favor, no me critique ni argumente diciendo que soy insensible con usted al pedirle semejante sacrificio. Usted bien sabe que esa es la voluntad de Dios. Él nos dio su ejemplo, nos dio a su Hijo. Esta siguiente reprensión que Dios hace a Edom es más difícil de creer, ya que parece inexplicable que alguien se alegre por la desgracia de otro y peor aún de un hermano. Y Dios reprende duramente a Edom diciéndole, no debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina, dice versículo 12b. No debiste no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, en el día de su ruina. ¿Sabe usted que Edom estaba contento de ver a Judá en problemas? Su rencor lo llevó a querer ver destruida a la nación. Por una mala acción, Dios borró a Edom. ¿Cuán a menudo se alegra usted por las desgracias de otros? Debido a que únicamente Dios es el juez, nunca debemos alegrarnos de las desgracias de los demás. Incluso si pensamos que se las merecen. Encontramos una tremenda lección en Proverbios capítulo 24, 17. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y Dios le dice, no debiste alegrarte, no debiste. Esta palabrita alegrar es un verbo ampliamente usado en el Antiguo Testamento para indicar una reacción de gozo ante la experiencia de bendición, prosperidad y todo lo bueno que Dios ocasiona o permite en la vida. Pero también puede representar una reacción negativa y errónea ante la calamidad o infortunio por la que otros atraviesan. Por eso Proverbios 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Edom no se había limitado meramente a no ayudar, sino que además había disfrutado viendo la derrota de los israelitas. Los edomitas se habían jactado y habían hecho creer a otros acerca del hecho de que los israelitas se merecían el castigo que les había sobrevenido. Y así añadieron insulto a la injuria y lo peor de todo, sin hacer nada. Si hay algo que debería de identificar a los cristianos, hermanos, es su solidaridad con el que sufre, principalmente con el que sufre. ¿Cuántos de los que hemos acudido hoy a esta cita, sí, hoy, a esta cita, hemos pensado en algún hermano, en algún vecino, en algún amigo? Sí, mi hermano. Sí, mi amigo, le estoy hablando a usted que me está viendo y me está escuchando a través de esa pantalla. ¿Acaso lo ha llamado y le ha preguntado a ese amigo, a ese vecino, a ese hermano, cómo está haciendo en este momento, mi amado hermano? Estoy orando por usted, pero ¿en qué podría yo ayudarle? Si carece de algo que usted tiene y usted bien sabe que puede compartir con él, ¿por qué no lo hace? Quizás diga usted, ¿y a mí quién me va a ayudar después? Por favor. Esa es una actitud y un pensamiento egoísta. Edom actuó de la misma manera.
Pero Dios le dice a Edom, no te alegres por el mal del otro. Ese sentimiento te va a llevar a otro peldaño, el cual solo le suma dolor a tu caída. Y por eso el Señor le reprende diciéndole en la tercera reprensión, no debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. Mire el versículo 12, inciso C. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Es decir, hermanos, actuar orgullosamente, insultando al caído. Acompáñenme, por favor, a leer Ezequiel 35. Ezequiel 35. Por favor. Versículo del 13 al 15. Ezequiel 35, del 13 al 15, dice, y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Ser y todo Edom, todo él sabrán que yo soy Jehová. Aleluya. Hermanos, es imposible algunas veces no sentir dolor por esto. La idea aquí es hablar mucho contra alguien. Esto puede incluir insultos, burlas y jactancia, cosas que Edom, según Abdías, abundantemente profirió contra Judá en el momento de su angustia. Cuando comenzó esta pandemia, yo miraba algunas publicaciones de hermanos y hermanas, no de quizá de nuestra congregación, pero sí de otras, aquellos manjares que exhibían allí. Esto comieron acá, aquí le compré a mi perro esto y lo otro, sin pensar que había otros hermanos que están aguantando necesidad. No es justo, hermanos. Quizá usted tiene la bendición de tener un buen sueldo, pero hay otros hermanos que solamente pueden, y gloria a Dios, llevar sus frijolitos y su arrocito a la casa. Eso también es pecado. Eso se llama vanidad. Eso se llama egoísmo. Si lo está haciendo, hermano, por favor, pídale a Dios que le quite ese gusanito que tiene de vanidad. Cosas que Edom, según Abdías, abundantemente profirió contra Judá en ese momento de su angustia. Y en muchas ocasiones no podemos entender, como dice Santiago en su carta, pero no en aprobación, Santiago lo menciona, no es una prescripción de que de una misma fuente pueda salir agua dulce y amarga a la vez. Vea Santiago capítulo 3, versículos del 10 al 12, por favor. Busque. Santiago capítulo 3, versículos del 10 al 12. Dice, de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Acuérdense, está hablándole a hermanos. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce, dice Santiago capítulo 3, versículo del 10 al 12. A menudo, hermanos, nos desconcierta también nuestro lenguaje contradictorio. A veces es correcto y agrada a Dios, pero en otras ocasiones es violento y destructivo. ¿Cuál de estos refleja nuestra verdadera identidad? La lengua nos da una idea de nuestra naturaleza humana fundamental, hermanos. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también hemos caído en el pecado. Dios está interesado en cambiarnos de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, también da dominio propio, de modo que la persona pueda decir las palabras que agradan a Dios. El mismo Señor nos dice en 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
Hay un buen número de textos que apuntan a esa dirección de cuidar nuestro lenguaje, hermanos. Pero también hay otra reprensión que el Señor le hace a Edom por atentar contra su amada Jerusalén, violando su integridad y participando de su saqueo. Dios le dice, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina, dice el versículo 13, inciso A, dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, es decir, ruina. Hermanos, Edom violó la integridad de Jerusalén cuando entró por la puerta de la ciudad sagrada y echó mano de sus bienes al beneficiarse del rapto o del reparto de sus despojos. Lo que Edom no logró captar es que en el desprecio de quien consideraba sus enemigos, en su deseo de causarles daño, sus acciones estaban perigosas y cercanamente dirigidas contra Dios mismo, pues él considera la osadía de Edom como la entrada por la puerta de mi pueblo. La Biblia dice, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y Edom no se percató de eso. Una vez más, hermanos, el día, es decir, el momento que define el colapso de Judá como reino independiente, es mencionado como el momento clave, pero inapropiado para la participación edomita. No debió de haberlo hecho, haciendo dicha participación aún más reprochable. Qué horribles estas reprensiones, hermanos, las cuales se convertirán en testigos fieles que declararán en su contra en el día de su castigo. ¿Para qué queremos saber la condición de nuestro hermano o hermana? Si está bien o está mal. Si está bien, hermanos, ¿nos regocijaremos con ellos o nos moriremos de envidia? Y si está mal, ¿lloraremos con ellos o buscaremos de alguna manera solidarizarnos para hacerle un poco más ligera su carga? ¿Lloraremos allí o nos alegraremos? Santiago es bien explícito en enseñarnos en su carta cuál debe ser la actitud de un hermano que dice que tiene fe, pero que sus obras son malas. Busque también, por favor, en su Biblia, Santiago 2, 14 al 20, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Qué tremenda bofetada, hermanos. Dios le dice a Edom que no debió haber entrado de la misma manera que lo hizo. Pero también, hermanos, le hace la quinta reprensión diciéndole, esta reprensión es, créame que a mí mi corazón me entristece. Y le dice, tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina, es decir, su quebranto. Versículo 13. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Prácticamente, hermanos, se repite el reproche del numeral anterior, concerniente a mirar con deleite y satisfacción. La repetición posiblemente se hace porque la primera vez el deleite fue con lo sucedido fuera de la ciudad, donde la satisfacción se dio a conocer con la alegría de posibles ovaciones y aplausos, y definitivamente con mordaces palabras. Pero ahora, hermanos, ya dentro, Edom observa nuevamente la devastación de Jerusalén y se dispone con deleite a participar en el saqueo de la ciudad. Esa no es la actitud de un hermano que ve a su igual en condiciones tan dolorosas. ¿Se recuerda usted
de la actitud que tomaron los enemigos de Job, los amigos de Job cuando vieron su condición y comprendieron su dolor. Acompáñeme, por favor, y lea conmigo esta porción que sí es maravillosa. Job, por favor. Job capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Job capítulo 2, versículo del 11 al 13. Dice, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, esto que acabamos de leer usted y yo, no ha sido sacado de ningún libro de filosofía y de relaciones humanas, mucho menos de inteligencia emocional, ni mucho menos fue sacado de un libro de Ogmandino o de Dale Carnegie. No, hermanos, lo he sacado de las páginas de la Biblia. Y aunque el contexto del libro de Job es diferente al de Abdías, el principio es el mismo. Esto se llama empatía, solidaridad y amor. ¿Será que usted y yo actuamos como estos amigos? ¿O actuamos como Edom, a quien no le importó el infortunio y el dolor de su hermano? ¿Seremos tan, pero tan mezquinos que no nos importe la necesidad del prójimo? Déjeme decirle algo. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Acuérdese que estos verbos no son, si usted quiere, es imperativo. Son imperativos. Espero no esté pensando de esta manera usted. Este pastor no hace más que estar recriminando e incomodándonos con sus sermones. Bueno, hermano, si ese es su pensamiento, yo lo lamento por usted. Usted se está dando por aludido o por aludida. Pero recuerde que el tema principal de este libro de Abdías es el juicio de Dios. Así que por más que yo quiera o pretenda suavizar mi predicación para sus oídos, en primer lugar no puedo y en segundo lugar tampoco deseo hacerlo. Así que aguántenme por favor un poquito la reprensión de Dios para Edom. Continúa. Edom había insensibilizado su corazón a tal grado que no solamente miró la miseria y el quebranto de Jacob, sino que hizo regocijo echando mano de los bienes de su hermano. Lea y escuche lo que le dice el Señor acá. El versículo 13. C. Le dice, no debiste haberte jactado en el día de, perdón, no debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad, en el día de su ruina. Una versión, el lenguaje sencillo dice, no debiste robarle sus riquezas cuando ya no podía defenderse. Esta palabra riquezas del hebreo, jail, donde acá se traduce como bienes, puede traducirse también como ejército, como fuerza, según Esdras capítulo 4, 23, así se traduce. O riqueza, pero que de acuerdo al contexto es mejor traducirlo como riqueza aquí donde estamos en Abdías, es decir, como una fuerza económica. Aunque esto parece imposible que haya sucedido, pero que suceda ahora y peor en la vida de iglesia, tanto colectiva como individual, es imperdonable, hermano.
Edom se aprovechó de la aflicción e impotencia de su hermano Jacob para agenciarse de algunos bienes que éste tenía. Hermano y hermana, amigo y amiga, ¿ha conocido usted personas que dicen llamarse cristianos y que al mismo tiempo son tremendos prestamistas usureros? Que valiéndose de la necesidad del prójimo le prestan con altísimos intereses y si éste no les paga en el tiempo indicado son capaces de confiscar sus bienes. O peor aún, ¿conoce usted cristianos, si es que se pueden llamar así, que únicamente porque ven a otro cristiano a que consideran de menor valor que ellos, lo explotan y no lo determinan? Y si lo llegan a determinar y por casualidad comparten algo con ellos, generalmente dan aquellas cosas que no les darían, oiga bien, a otro hermano que sí consideran de más valor para ellos. Quizá tal vez porque tiene dinero, quizá tal vez porque sea don fulano, es máster, pero más terco tal vez. O quizá también porque es o procede de una familia respetable, entre comillas. Oiga bien, oiga la palabra que voy a utilizar aquí entre comillas, esta especie de hermanos que actúan de esta manera, yo pienso que no han conocido la gracia y misericordia de Dios. Más bien creo que quizás son igualados y que como la pobreza tratan de meterse a donde no caben. Dios abomina, hermanos, las diferencias sociales y mucho más la acepción de personas. Es decir, el exclusivismo para unos y el desprecio para otros. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, vaya buscándolo por favor, versículo de 6 a 8, Dios también hace una dura reprensión a aquellos sacerdotes hipócritas que creyeron, al igual que Caín, que Dios no valora la calidad de la ofrenda. Quiero que recuerde eso, cuando usted le da algo a un hermano, usted no se la da a su hermano, se la está dando a Dios. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, 8. De Caín dice lo siguiente, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, dice Génesis capítulo 4, versículo 5a. Ahora, en cambio, a Malaquías dice, y el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado, es decir, impuro, es decir, lo que no sirve. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. Y vea esto, ¿por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? Se ganarían su favor, dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de vosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Hermano, este no es el pensamiento de Leonidas Romero, es el pensamiento de Dios. Así actuamos, hermano, cuando lo hacemos a uno de nuestros semejantes. Fuimos creados, dice Efesios, para buenas obras, las cuales Dios dice, nos dio de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si vamos a hacer algo, hagámoslo con excelencia. La decadencia total, hermanos, pues Dios le emite esta penúltima reprensión diciéndole, mire el versículo 14a, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Esta traducción, tampoco debiste poner
Los edomitas se plantaron listos para interceptar el paso de los fugitivos, capturándolos para entregarlos a muerte o bien entregarlos al enemigo para su cautiverio. En Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Todo aquel que sirva de tropiezo a su hermano, tarde o temprano tendrá que vérselas con Dios. Dios es su vengador. Hay cristianos que andan muertos en vida, apartados del Señor por la culpa de algún hermano o hermana que, bien sea por falta de sabiduría o por falta de amor, se prestaron para ser usados por el enemigo, pues con sus actitudes egoístas provocaron la partida de su hermano y nunca más se volvieron a acordar de él. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto en Mateo capítulo 18, 6? Y cualquiera, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera el molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y como para cerrar con broche de oro esta última reprensión, Edom no solo participó de manera directa en la muerte de los judíos, sino que Dios le reprocha también diciéndole: no debiste haber entregado a sus sobrevivientes en el día de su desgracia. Ver versículo 14, le dice: no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Como mencioné anteriormente, los judíos pasos angostos de las montañas. Pero con qué vileza vemos concluir a Edom en esta serie de reprensiones que Dios le hace. Si no conociéramos la historia y su genealogía, no podríamos creer que existiera tanta sed de venganza en el corazón de esta familia. Esto debe de llevarnos, hermanos, a reflexionar en la manera de cómo estamos actuando como hijos de Dios. Tenemos una gran responsabilidad y una gran oportunidad en esta crisis sanitaria y que para muchos también se ha tornado alimentaria. Poder compartir de lo nuestro con aquel que la está pasando peor que nosotros. Al hacerlo debemos estar completamente convencidos que será para la gloria y para la honra de Dios, porque de lo contrario entonces es mejor no hacerlo, pues podemos quizá frustrarnos si esperamos gloria y justicia de los hombres. En conclusión, hermanos, el Dios de nuestro pacto nunca nos engañará. Pero si confiamos en los hombres con quienes nos juntamos, podemos salir heridos y sin honra. Los cristianos, dijo alguien, Jack Fleming dice, los cristianos somos el único ejército que abandona a sus soldados heridos. Y no solo los abandona, sino que se ocupa que queden bien muertos. Toda violencia, toda injusticia es pecado, amados hermanos. Pero empeora mucho la violencia cuando se ejerce contra quien sea del pueblo de Dios. La conducta bárbara de Edom hacia Judá y Jerusalén se cargó contra ellos. El pecado, así mirado en el espejo del mandamiento, parecerá excesivamente pecaminoso. Al meditar en esto, es bueno que nosotros consideremos lo que debemos hacer y que comparemos nuestro quehacer con la regla bíblica. Tienen mucho por qué responder y argumentar los que son espectadores pasivos de los problemas de los demás, cuando podrían ser ayudadores activos. Se empobrecen los que piensan que se enriquecen con la ruina del pueblo de Dios, y se engañan los que llaman propio todo aquello sobre lo cual pueden poner sus manos en una época de calamidades, como aquel 4 pasos para el norte, 4 pasos para el este, todo será para mí. Se empobrecen, hermanos. Es aquí en esta condición como la que estamos viviendo, en donde nadie la tiene segura, en donde los bienes, sean estos muebles o inmuebles, pasan a un segundo plano, pues lo que más deseamos es sobrevivir a esta plaga que nos acecha.
Todos aquellos pronombres posesivos, mí, mío, tuyo, suyo, y aquel pronombre engreído y soberbio de yo, que tanto amamos, lo hemos traducido a Señor, por favor, guárdanos y guarda a nuestra familia, pero hágase según tu voluntad. Como muestra de nuestra impotencia y convencimiento de que todo lo que decimos tener es incierto y pasajero, pero con la esperanza de que aunque el juicio empieza por la casa de Dios, no terminará allí. Que los creyentes sufrientes y apenados y los opresores insolentes y orgullosos sepan que los problemas del justo terminarán pronto, pero los del impío serán eternos. O que Edom hubiera actuado solidariamente con su hermano Jacob, y hubiera permitido que la solidaridad y la empatía invadieran su alma. Entonces el libro de días no se hubiera escrito. Si nosotros no tuviéramos este ejemplo de juicio llevado a cabo por el único, justo y soberano Dios. ¿Qué haría usted, hermano y hermana, si caminando por esta vida se encuentra con alguien que cometió un enorme y gran pecado? Lo conoce justo en medio del fango. ¿Qué piensa? Seguro que piensa que necesita a Jesús. Todos pensamos eso, que necesita conocer a quien puede cambiar su vida por completo. Muy bien. Y si le digo que está en el fango, es cristiano, estoy seguro que no seguiríamos pensando igual. Diríamos que es un lobo vestido de oveja, que no es hijo de Dios, que lo saquemos de nuestro entorno ya que puede que nos contamine como la manzana. Pero la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Parece que ahora todo cambia, ¿verdad? Y si invertimos los papeles, que el que está en el fango es usted, ¿qué quisiera que los demás hicieran por usted en estos momentos en donde tan solo una palabra puede darle las fuerzas suficientes para levantarse del lugar en el que ha caído? Porque está escrito, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia del todo. Mateo 7:12. No matemos, no juzguemos a nadie, tan solo porque comete pecados diferentes a los nuestros. El único que tiene la potestad y autoridad de juzgar y matar nuestra alma, usted ya sabe quién es. Dice la Biblia, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo Dios. Entonces, si ese mismo Dios ha hablado a su corazón esta mañana, ¿por qué no le abre y le invitas a pasar para que sea su Señor y Salvador? Ábrale su corazón. Cristo ha venido para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su palabra. Su palabra es verdad. Yo no sé si tú eres olvidadizo, sino sacerdote de su comer. Como es empresa de seguridad,